¿Van a compartir pantalla otra vez? Primero hay que ver qué más podemos decir, porque ya. Eso iba a decir. El modelo de ¿Qué hoy más fue vamos a para ver hablar? los temas que yo no he explicado un poco cada uno. Ya. Más adelante vamos a explicar con profundidad. ¿Por qué no salen los documentos? Entonces, más adelante como que vamos a tener un pequeño debate o conversación acerca de los temas que, que tenemos. Sí, Mm, Ay, ay, ay. efectivamente. No lo guardo acá. Ah, sí se guarda, sí se graba el chat, tenías razón. ¿Así se graba? Sí, acá tengo el documento evaluado, lo siento. Ya. ¿Cuál es Ok. el primer tema? Visión biológica, visión psicoanalítica. Grupo 1. ¿Quién es el grupo 1? En la lista Hola. puse los grupos. Ya, ¿cómo se lo han dividido? ¿O cómo lo van a dividir? Acá veo que hay, por ejemplo, en el primer tema. Genial, ¿Qué? quedan 10 minutos. Se crea otro, se crea otro. ¿Cómo vas a editar? Entra al mismo Bueno, lo link. vas a editar, ya bueno. Ya. Entra en el mismo link. Ya. Ah, ¿quién me puede explicar lo que se están hablando en este tema? ¿O cómo lo han empezado a organizar? Ya, bueno, pues la verdad es que está así porque no sabíamos muy bien cómo simplificar más las ideas y queríamos un poco de ayuda en ese aspecto. Ya. Y pues aquí estarían los conceptos más importantes y acá hay un autor que habla sobre esta teoría y bueno, pues lo de visión psicoanalítica ha sido un poco más complicado. Ya. Y Pero eso, hablan. pueden leerlo ustedes y ver si está bien lo que hemos Es que como puesto. es amplio, no creo que se pueda resumir más. Bueno, yo Claro, lo veo bien resumido. los temas que hablan en la lectura son recontra grandes. Y Ujú. para hacerlo tan chiquito como para que haya información suficiente en un cuadro, dudo que podamos hacerlo tan. Yo creo que sí está bien. Más abajo está lo de Ana Freud, ¿verdad? Sí, claro, tan- porque las ideas de los mapas conceptuales tienen que ser súper pequeñas, ¿verdad? Tipo unas 3, Ujú. 5 palabras por Sí, pero cuadrito. eso fácil lo metes al mapa, así entra sobrado. Mm, todo eso, en un solo cuadro todo esto. Ya. Después sigue el grupo 2. Visión psicosocial. ¿Quién es grupo 2? Ah, ya. Soy yo, con Hanna y Camilo. Hanna. No, solo uno explique. No Ah, es ya, bueno, necesario. Tipo, en la primera, hemos puesto como que una introducción a lo que vendría a ser la visión psicosocial. ujú, Luego, bueno, pusimos como que las etapas que se desarrollan en esta teoría, que vendría a ser la de Eric Erikson. Y después pusimos Pero como que, no sabemos si en las etapas solo poner, o sea, dejarlo así como que ah, la info chiquita o nos tenemos que explayar más con la información. yo creo que solo, así como está. No sé ¿seguro? ¿Sí? si. Sí, porque creo que van a poner mucha más información, ¿no? Tipo, Sí, o acá hay sea, más. falta un poco, pero tampoco es como que tan extenso. Ya. Por eso no sabíamos si en la parte de las etapas dejarlo así resumido o aumentarle en cada punto más cosas. Como que explicar cada punto y eso. Mm, ¿Qué dice el resto? muy bien, porque si es para un Este, cuadrito. creo que está bien una pequeña idea breve por cada etapa, pero en el punto en el que dice adolescencia es en el donde deben explayarse más, ya que ese es el tema principal de... Que estamos Mm, viendo. Ajá, eso, Pero con tal que se entienda, claro. no, O no sea, pongas eso. si es que pueden explayarse un poco más en eso, estaría bien, Mucho. supongo. Mm, Después estudio psicosocial, motivos. Sí, de ahí pusimos como que 4 conceptos, los más importantes. como que básicos para entender todo. Ok.
Grupo 3, que ya tienen su cuadrito que... Ah, Eso ya. no es tu trabajo de... Cállate, Pacheco, pues. Ya. Ya. Ok. ¿Quién explica? ¿Carlita o...? No, Vale. a ver, yo voy a empezar. Ya. Es teoría de Erickson, que se supone que es lo que tiene que hacer el grupo anterior. Creo que hubo una confusión por parte de nuestro grupo con respecto a este esquema. Ya. Ya. Pero lo que sí tenemos es el esquema de la visión ecológica. Puedes pasar a... Sí. Ah, sí, Es- yo también he puesto esa por accidente ahorita, hace ratito. No nos tocaba Erickson, nos tocaba Erickson. Nos tocaba no Eric. parece- ¿Sí? Sí. ¿O no? Si nos tocaba Sí, Erickson, me acuerdo está que ahí no. el cuadro. ¿Nos No sé tocaba? por qué acá ha puesto visión cognitiva y... Cognitiva. No, nos tocaba Erickson. El anterior grupo también Solo nos está tocaba seguido Erickson. de Erickson. A ver, no Ya. entiendo. Explíqueme porque estoy mareada. ¿Dónde está? Al anterior grupo, ¿qué les tocó? ¿Qué les tocó? Lo de Erickson, Visión De psicosocial. Erickson también. la visión psicosocial. Acá en el grupo de WhatsApp Angie había enviado cada tema que íbamos a hablar cada grupo. Ajá. Claro. A ver. A ver. No, pero igual ya, entonces baja un Pero acá poquito. ya, por si acaso, ahí ya tienen Debo un hacer cuadro. eso. Sí, por si acaso ya está el cuadro. Bueno, entonces hablaremos de la teoría de la visión ecológica o... Ah, ok. Sí, eso es lo que... Igual ya tienen acá un cuadro y otro cuadro que les puse. Sí. Pero Solo hay que prefiero explicar que usen rápido, este. ¿no? Ajá. Es que acá lo que hicimos fue, a ver, Carol, creo que tú ibas a explicar primero lo de la definición del autor. Te iba a explicar del autor Uri, Ujú. de lo que había creado el modelo ecológico para la comprensión de influencias y también lo que es el microsistema, el principal y los iguales, ¿no? Y que el igual se divide en positivo y en negativo. Prácticamente eso es lo que tenemos. ¿O quieren que lo explique más a fondo? No, solo ahí. Después más adelante vamos a explayarnos más. Solo ideas Sí. principales. Sí, esto fue lo más pequeño que podemos resumir porque en el texto está más explayado, pero quisimos hacerlo así por puntos breves porque creo que aún falta resumir un poquito más, pero creo que esto es lo más chiquito para que se pueda entender un poco. Si ustedes leen, creo que queda claro un poco la idea de lo que quiero hablar. Totalmente. Sí, pero o sea, sí está bien. Ya, Lo que tendrás que resumir sería esta parte. Espera, ¿puedo señalar? ¿cuál? Sí, señor. ¿Cuál? ¿Lo de microsistema? Los microsistemas, todo eso. Eso. Ah, eso. Eso sí, tendría que resumirlo un poco. Algo así como el exosistema, algo así de resumido tendría que estar. A ver, exosistema, contacto. Claro, Pero es que sobre sí todo está... esos tres. Este y este. Ya, Muy bueno. sí. Y después el último grupo que es el mío con Sayoi. La visión social cognitivo y antropología. Yo resumí un poco, tanto como es la visión, el autor. Ya, el autor. por lo que veo en el texto, yo no sabría si agregar más, por ejemplo, un poquito más acerca de la agresión, de la conciencia, el papel de refuerzo, el reforzamiento vicario, claro, los que están en negrita en el texto, pero no sé si ya sería mucha información como es un mapa conceptual. Podríamos hacerlo ramificado, tipo poner el nombre y explicar un poquito. Como están Pacheco, acá se te en- escucha lejitos. Ya, tipo ramificarlo, poner los nombres y tipo acá como hizo Valeria y Carla. Sí, Carla, sí, Carla. Carol Y- también. Y Carla, sí, perdón. Y ahí, así como lo han hecho ellas. Como poner un pequeño concepto resumen de los puntos importantes que están en el texto. Sí, ¿No? exacto. Ya, está bien. Y así cada uno. Pero hasta ahorita creo que está bien. Está la visión antropológica. También sus dos autores. Ya sí. Ese es más corto que el anterior, ¿no? La visión Que el antropológica arrepentido. tiene 3 subtemas. Pero sí, eso lo podremos poner mucho más corto. Claro, pero lo que yo veo es que un gran párrafo se trata como de un ejemplo
como el estilo de crianza de lo que pasa en una ciudad y otro tipo de crianza en el occidente, por eso decía. Los ejemplos sí no creo que lo pondríamos porque son ejemplos amplios, a menos que busquemos No y ocupa mucho. más cortos. Ujú. Pues esa es mi duda también. Pero lo general está bien. Sí, pero se tiene que resumir. No, sí, obviamente, se tiene que resumir mucho más. Una Este, pregunta. ¿sí? ¿Dónde estás? Ahí estás, ya. Sí, ya. ¿Vamos a grabar una reunión explicando el esquema o solo se va a subir el esquema? Es lo que tengo dudas. No, el profesor había dicho que solo se enviaba el esquema y el Ya. video de nuestras reuniones, o de la primera o si queremos de 2 reuniones. ¿Y cuánto Ya. tiene que durar? Media hora. Puede ser 3 De 30 a reuniones o una 40 reunión de media hora. Una reunión dura ¿Cuánto habrá 10 durado minutos. esta clase? 10 minutos. Claro, puede ser 3 reuniones de 10 minutos, también como dice Chamor. ¿Pero qué vamos a decir? Ya hicimos todo. Es que está bien, Tal creo vez, que hemos expuesto todas las ideas, estamos viendo ahorita. Podría durar más de 10 minutos. No sé, ese es un perro. Ya, pero hasta ahorita estaría bien, todo. Solo faltaría resumir, como habían dicho antes. Y ver bien lo de Erickson, de qué grupo va. Si es el grupo No, 2 o sí, ya me fijé. A nosotros nos tocaba la teoría cognitiva y la teoría desde el punto de vista ecológico. sí. Así que sí tendrían que... Sí, tendremos que revisar la teoría cognitiva. Ujú. Después de eso, nada más. No, nada más. Ya. Eso sería todo. Y cualquier duda, escriban en el chat. Ya. Y no se olviden que tenemos un chat también. Ya, paz. Teorías, así que a nuestro grupo les ha tocado hablar sobre dos teorías, la visión biológica y la visión psicoanalítica. Primero tenemos la visión biológica, en donde habla el autor Arnold Gesell. Y bueno, pues hemos sacado los conceptos principales que vendrían a ser estos y también un poco de lo que ha dicho este autor. Chamorro, ¿podrías hablar un poco sobre eso, por favor? Sobre Arnold. Ujú. Arnold observó la conducta de niños y jóvenes de diferentes edades. Nosotros hemos investigado sobre que este señor investigó la maduración, que la maduración es un proceso natural medido por los genes y la biología, los cuales determinan con el tiempo el orden de aparición de rasgos conductuales. Las habilidades aparecen sin la influencia en alguna práctica y esto implica una forma de determinismo biológico que impide a los padres y profesores no poder influir sobre el desarrollo del niño. El desarrollo no es solo ascendente, sino también en espiral, descendente y ascendente, que causa alguna repetición en diferentes edades. Y lo otro sería la visión psicoanalítica sobre la adolescencia. En visión psicoanalítica la dividimos en dos, de Sigmund Freud y de Anna Freud. Sigmund Freud en su teoría establece que la personalidad está compuesta por el yo, el superior y el ello, y que la salud mental depende del equilibrio entre componentes, resaltando la importancia de las experiencias en la niñez temprana. Divide la adolescencia, bueno, en su teoría se encuentra la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. La oral se da desde el nacimiento hasta el primer año, la anal desde el segundo año, la fálica desde el cuarto año, la etapa de latencia desde el sexto y la etapa genital se da desde el séptimo para adelante, en la cual los impulsos sexuales buscan a otras personas como objetos para descargar la tensión sexual. Lo otro que hemos hecho ha sido
hablar un poco sobre Anna Freud y sus conceptos. Por acá abajo he intentado hacer más o menos un resumen de los conceptos que he hecho. Pues Anna Freud va a definir la adolescencia como un periodo de conflicto interno. Y acá hemos resaltado las características más importantes sobre cómo lo describe Anna. Y también habla sobre que conlleva a impulsos instintivos, y estos impulsos instintivos pueden ser dos, agresivos y sexuales. Y también hemos puesto un ejemplo ahí abajo. Y también Anna Freud habla mucho sobre lo que es el ello, el yo y el superyo, y eso también es lo que más se tiene que intentar explicar dentro del mapa conceptual, ya que son conceptos mm, más importantes del texto. Y eso es lo que hemos hecho en la visión biológica y psicoanalítica. Ok. La visión psicosocial. Yay. En la visión psicosocial, nosotros empezamos primero definiendo lo que es la psicología social, que, bueno, lo conocemos más como la psicología del desarrollo, y nos centramos más en la teoría de Erikson, la cual describe lo que son las 8 etapas del desarrollo humano, en donde se enfoca más en la tarea del individuo y su proceso de adquirir una identidad positiva a medida en la que avanza de una etapa a la siguiente en su desarrollo. Vamos a ver, Si no, continuamos. ya, sí, mejor, el que sigue. ¿Sí? Ya. Bueno, Daira iba a explicar sobre las 8 etapas del desarrollo, que colocamos primero la infancia, que vendría a ser confianza versus desconfianza. El segundo punto es niñez temprana, autonomía versus vergüenza. Edad de juego, que es iniciativa versus culpa. Edad escolar, destreza versus inferioridad. Y en el quinto punto habíamos puesto lo que era la adolescencia, la identidad versus confusión. Y colocamos la idea principal de cómo el sujeto experimenta la búsqueda de su propia identidad personal, y aquí es donde Erikson dice que sufre una crisis de la misma. Entonces esto conlleva a una cristalización de la identidad, por lo tanto se genera una difusión de su propia identidad, y esto es lo que reaviva como que los conflictos en las etapas anteriores. En el sexto punto colocamos la edad adulta temprana, que vendría a ser la intimidad versus el aislamiento, la madurez, y por último la vejez integridad, que es la integridad del yo versus el disgusto. Y ahora sí le toca a Camilo. Luego pusimos los conceptos más importantes desarrollados en esta visión, la cual sería la teoría psicosocial de Erikson, la cual es una interacción del individuo con su medio, establecido por cambios importantes en su personalidad. Cabe decir que esta teoría la desarrolló el psicólogo Erikson con la finalidad de querer replantear las fases psicosociales desarrolladas por Freud. También pusimos la moratoria psicosocial, que es un periodo intermedio admitido socialmente donde el individuo puede encontrar un puesto en la sociedad. Además, pusimos las tareas evolutivas, las cuales se definen como habilidades del conocimiento, funciones y actitudes que los individuos adquieren en determinados momentos. También la identidad del yo, esta que está en cada etapa del individuo, que tiene que superar una crisis. Si se resuelve, se dará una cualidad positiva, y si no, una negativa. Por último, pusimos los componentes de la identidad, estos relacionados con las características físicas, sexuales, sociales, vocacionales, morales, ideológicas y psicológicas, que constituyen el yo global. Sigue Hannah, creo. Sí, bueno, y por último
habíamos considerado que el concepto de identidad era en sí bastante importante en lo que es la teoría de Erikson, la psicosocial. Así que pusimos cómo es que Erikson divide la identidad en 7 partes. La primera es la perspectiva temporal versus la confusión. El segundo punto es seguridad en uno mismo versus avergonzarse de sí mismo. El tercero es la experimentación de sus propias funciones con la fijación de estas funciones. El cuarto es su aprendizaje versus su estancamiento en el trabajo, en el desenvolvimiento social. El quinto, la polarización sexual versus la confusión bisexual. El sexto, líder y seguidor versus confusión de autoridad. Y por último es el compromiso ideológico versus la confusión de sus valores. Ya. Mi grupo sobre la visión cognitiva sobre la adolescencia, hemos empezado hablando sobre Jean Piaget. Hemos puesto que se interesó por el desarrollo cognitivo del humano, que mostró que desde el nacimiento mismo las competencias intelectuales sufren un continuo desarrollo que nunca acaba. Y también pusimos cómo es que destacó 4 etapas del desarrollo cognitivo. Esta siendo la etapa sensoriomotora, o el niño activo, que va del nacimiento a los 2 años, la etapa preoperacional, que es el niño intuitivo, que va de los 2 años a los 7 años, las operaciones concretas, o el niño práctico, que va de 7 a 11 años, las operaciones formales, o el niño reflexivo, que va de los 11 a 12 años y en adelante. Luego hemos seguido con Robert Selman, que nos dice que la cognición social es la capacidad para comprender las relaciones sociales y que esta capacidad promueve la comprensión de los otros. Él nos propone las 5 etapas del desarrollo. La etapa 0, que sería la etapa egocéntrica indiferenciada, que va desde los 3 a 6 años. La etapa 1, de la perspectiva diferencial o subjetiva, o etapa informativo-social, de los 6 a 8 años. La etapa 2, de adopción de una perspectiva autorreflexiva o toma de decisiones recíprocas, de 8 a 10 años. La etapa 3, de la toma de perspectiva mutua o de una tercera persona, de 10 a 12 años. Y la etapa 4, de toma de perspectiva individual profunda dentro del sistema social. Este es en la adolescencia y la edad adulta. Ya. Bueno, yo hablaré acerca de la visión ecológica en el adolescente, comenzando por el que propone este modelo, que sería Urié Bronfenbrenner, que él menciona de que se tienen que agrupar las influencias sociales en una serie de sistemas en donde el adolescente va a ser el centro. Como primer punto, él habla acerca del microsistema, que es en donde se van a evidenciar las influencias inmediatas en el adolescente, como por ejemplo sus padres. También menciona de que hay otros microsistemas que también son de importancia para el adolescente, que vendrían a ser los amigos y la escuela. Estos microsistemas van a cambiar cuando el adolescente entra en diversos contextos sociales, como por ejemplo cuando se cambian de escuela, cuando dejan de ir a la iglesia, cuando dejan de realizar algunas actividades de su agrado. Y también explica de que en este microsistema se van a presentar 2 tipos de influencia, tanto las negativas como las positivas. En positivas tenemos lo que sería la aceptación, popularidad, amistad y el estatus, mientras que en las negativas tendríamos lo que sería la sexualidad irresponsable, el consumo de drogas, robos, entre otros temas. Ya. Luego está el mesosistema, que es la relación entre diferentes contextos de sistemas. Por ejemplo, lo que ocurre en el hogar influye en la escuela y viceversa. De ahí viene la importancia y los vínculos que los padres luego van a establecer con el resto de entornos, y que un microsistema y mesosistema pueden reforzarse mutuamente y ejercer influencias opuestas. Luego tenemos el exosistema. Aquí el adolescente no juega un papel activo en los contextos, sin embargo influyen en él. Por ejemplo, cuando le cambian los días de vacaciones al papá
y tienen que cambiar los planes familiares. Por lo tanto, el hijo va a salir perjudicado porque él creía que iban a salir juntos y va a influir mucho en los pensamientos del niño, ¿no? Bueno, por último, hablaré de lo que es el macrosistema, en donde se van a incluir lo que son ideologías, actitudes, moralidad, costumbres y leyes. También hay que mencionar de que se encarga de determinar quién es un adulto y quién es un adolescente. También establece estándares con respecto a el atractivo físico y la conducta en relación al género. Eso también influye en lo que son los estándares educativos y en las relaciones con otras culturas. De que esto va a ser, el macrosistema va a ser de gran importancia para el desarrollo social. Como se puede ver en la imagen, tenemos un esquema estructurado con respecto a la visión ecológica sobre la adolescencia. Y por último vamos a hablar de la visión social cognitivo y la visión antropológica. Primero que todo sobre la visión social cognitivo, que habla más que todo sobre que el aprendizaje se desarrolla por factores tanto sociales y ambientales. También hemos hablado un poco de Albert Bandura, que dice que la mayoría de los teóricos sociales resaltan que el papel del reforzamiento o de la influencia eh, la- son los que marcan en sí la conducta. Después de la teoría social cognitiva, que también habla Bandura, mm, ha mostrado que las investigaciones que los chicos agresivos tienen tendencias a atribuir intenciones hostiles a los otros de varias situaciones. En otras palabras, no es solo, no es solo lo que ocurre en esos chicos que determina el nivel de su agresión, sino también la forma en que se interpreta la intención de otros. Y acá podemos ver un cuadrito que lo simplifica más. Y finalmente tenemos la visión antropológica, que también recalca que es importante las influencias sociales por el determinismo cultural y el relativismo cultural, aunque en este caso lo que se basa la visión antropológica es que cuestiona tanto el desarrollo del adolescente como lo plantea Freud, como lo plantea Erickson, Piaget y Selman, porque según ellos, mediante un ejemplo que se hizo con los niños en Samoa, para ellos la adolescencia no representa ningún tipo de cambio abrupto o transición como lo mencionan los otros autores. Por ejemplo, como el estilo de crianza de los niños en el Occidente y otros en el Oriente. Eh, También hay como ejemplo la repartición de tareas y básicamente de eso trata. Es más una duda acerca de dicha definición. Bien. Eso sería todo, ¿no? Sí, creo que sí. Porque termina con el ejemplo. Sí, para pausar la grabación. Hemos agregado un punto en nuestra En parte psicosocial. porque Daira no llegó a hablar. A ver. ¿Ya se me escucha? Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Tú creo que hablabas de las etapas. Psicosocial. Ah, ya, eso que está subrayado. Ya. Ya. Bueno, también vamos a hablar en la parte de la visión psicosocial, vamos a hablar sobre la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson. Aquí esa teoría fue desarrollada por Erik Erikson a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud, en las cuales subraya que los aspectos sociales de cada una de las personas en 4 facetas. Aquí enfatiza la comprensión del yo como una fuerza intensa, como una capacidad organizadora de la persona, capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas y distónicas, así como resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural e histórico de cada persona. Además puso que en relieve
etapas del desarrollo sexual de Freud, integrando la dimensión social y la psicosocial. Ya. También propuso que el concepto de desarrollo de la personalidad desde la infancia a la vejez. Y por último también investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad. Eso es todo. Voy a pausar la grabación. Mm, Sí parecía una exposición. Ajá, por eso grabo ahorita esta parte en el que sí, vas a ahorita se dar... está grabando. Ya. Exactamente, porque Ah, sí, no se supone que sea una exposición. claro, No, ya, ahora no sí. se supone. Pero Ya. ya, entonces sería resumirlo un poco más, Ya. organizar mejor la parte de Daya, creo que. Espérate, no. Sí, de Daya, para dejarlo mejor. Y también nos podemos guiar o hacer resúmenes de los cuadros que están ahí para apoyarnos. Ya. Y en la próxima reunión, ya estar mejor organizados y todos llegar a tiempo. Ah, claro. Ahora sí, eso sería todo. Ya, Chamorro, una cosa ¿no? más, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Es Pero que tiene no que sé estar grabado, ¿no? sí, grabado. Ya, ok. No sé si están de acuerdo, pero como que creo que los conceptos se reducirían un poco más si le quitáramos todo lo que no tenga que ver con adolescencia, porque hay varias teorías en las que se enfocan en etapas de niños, en etapas de adultos, y como el tema en sí es adolescencia en el enfoque teórico, creo que deberíamos más enfocarnos en eso. No sé qué piensan ustedes. Mm, Mm. ¿Te yo creo refieres a cuando...? Pero es que, por ejemplo, en el caso de lo de Jean Piaget, donde te habla de las 4 etapas del desarrollo cognitivo, que hablaría nada más la operación Claro. operacional formal, o Ajá. diría todas, son 4 nomás, así que no O creo sea, que... si son 4, entonces solamente hablaría la de las operaciones formales y explicaría ahí un poco su concepto, sus características y cosas así. O Y menciono todas y luego pongo más información en lo de los formales. no, lo importante, en Creo el que se tiene que texto hablar creo que todas, habla de las 4 o solo específicamente de uno que es en la adolescencia. no, las 4, menciono las 4. ujú, en Freud también hay como, tiene sus etapas oral, anal y todo eso, pero la cosa es enfocarse más en los adolescentes, así que creo que tenemos que No, hacer pero Pero se claro, podría mencionar solo de y que, luego exacto, como son etapas, yo lo veo más importante ponerlas todas, así que se estaría menciona bien como Pero, mencionarlas y ya luego en claro. la que tiene que ver se con la menciona adolescencia como ya pone inicio. más Ujú. información. claro, o sea, se refieren a solo mencionarlas entonces, tipo Ujú, sí, Solo, ponerlas solo ahí. como poner el título y ya. Ajá, Allá. Eso también está bien. sin explayarnos. Ujú. Y Ok. solo sería poner más información en lo que es adolescencia. Ujú, Pero después de eso, todo está bien, Ya. creo. sí. ¿Alguna cosa más que quiera decir alguien más? ¿Qué cosa? Otra ¿Alguien que quiera aportación, decir algo? Otro aporte. por favor. Estoy sufriendo. Y ahora sí voy a detener la grabación.